Cintia, soy su pediatra y a este maratón de papás primerizos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y del cual muchas mamás ya nos han estado preguntando y son los hábitos de sueño saludables en los bebés. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es súper importante ya que a través del sueño es que el bebé, digamos que estimula su desarrollo y refuerza su sistema inmunológico. Es por esto que debemos garantizar desde el principio que el bebé empiece a construir como unos hábitos de sueño saludables. Es importante también que antes de que pasemos a presentar nuestros invitados tengamos en cuenta que este es un proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir evolutivo? Que esto dependerá de cada bebé y de cada etapa de su desarrollo, del crecimiento y que va cambiando etapa a etapa. Para hablar de este tema tan importante tenemos dos invitados que ayer los presentamos. Uno de ellos es el doctor Juan David Londoño, médico pediatra del CES, a quien ya todos conocen, y Andrea, quien es neumóloga pediatra. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, mil gracias. Bienvenidos el día de hoy a Soy tu Pediatra, qué rico tenerlos. Y para empezar con este tema, que sé que muchas mamás van a tener muchas dudas, ¿qué tal si les contamos a todos ellos por qué es importante hablar del sueño y crear hábitos saludables? Yo quisiera de pronto interrumpir un poquito y decir, Andrés es experta o tiene un entrenamiento durante 2 años en sueño, entonces para mí es supremamente importante tenerla acá porque creo que lo que se va a hablar acá es con evidencia, vamos a trabajar todo el tema con lo que hay, o sea, no vamos a suponer cosas, sino es la evidencia lo que se va a hablar. Y yo por eso quiero que pongan mucha atención porque es bien importante este live. Y es muy importante este espacio y ha venido creciendo como el estudio de la medicina del sueño porque el sueño se ha vuelto muy importante y garantizar una calidad adecuada del sueño realmente garantiza muchas cosas en los niños, el crecimiento, el desarrollo intelectual, el aprendizaje, incluso simplemente el comportamiento y la conducta y el genio y otras cosas que solo vemos a posterior y es cómo es su sistema cardiovascular, cómo empieza a ser su sistema metabólico, cómo se secretan hormonas, cómo se fortalece su sistema de defensas. Entonces hablar de sueño y de la mejor calidad de sueño para ofrecerle a sus hijos es lo más importante. Y para mí otra cosa que no puedo dejar aparte, porque finalmente yo lo debo ver como con la visión del pediatra, los papás, porque yo creo que los papás también, el tener un buen descanso, el entender que su hijo se comporta como habitualmente ellos tenían, los papás pueden tener, digamos, la mejor disposición para cambiar los pañales, para lactar, para hacer una cantidad de circunstancias, pero tener un buen descanso es parte de la necesidad del ser humano. Entonces, todo esto sumado a lo que Andrés está diciendo, para el bebé específicamente, yo se le sumaría el bienestar familiar en sí, porque tanto papá como mamá no descansan cuando un niño se levanta toda la noche. Devolvámonos un poquito y empecemos a aclararles dudas a las mamás. Entonces, la primera pregunta que surge es, digamos, el bebé cuando está en el vientre de la mamá, ¿también tiene unos hábitos o un ritmo de sueño constante o cómo es este periodo? Hay muchas teorías clínicas como al respecto porque se dice que más o menos entre las 28 semanas de gestación el bebé ya reconoce los estímulos, entonces la caricia, cuando la mamá habla, la música, las voces y también se dice que en ese momento como en las 28 semanas hay más o menos un símil de ciclos de sueño y ciertos movimientos que se asemejan a posterior a lo que uno hace ya en los estudios de sueño cuando analiza las fases entre el sueño activo y el sueño calmo o el sueño que se conoce como REM y no REM. Pero realmente hablar de que sea un sueño totalmente estructurado no, y posiblemente ya cuando se nace, los 2 a 3 primeros meses el sueño depende mucho es de la necesidad de alimentación. Entonces todo es hambre, saciedad y sueño, ¿cierto? Y toda la respuesta, por eso se dice que son cuando ya nacen como ciclos polifásicos, porque es en el día y en la noche, y responde a ese evento de la alimentación. Pero después, entre el 5º y el 6º mes, es donde usted sí puede hablar de un sueño más estructurado, en donde ya responden a un ciclo circadiano de día y de noche. Ciclo circadiano es como el momento en el que yo estoy más activo
nosotros en general el ciclo circadiano es actividad en el día, trabajar y demás, y llegar la noche a descansar. A eso es más o menos lo que significa el ciclo circadiano. Bueno, ahorita hablabas que en principio, digamos, el bebé se despierta, duerme en función un poco a su necesidad de alimentarse, ¿cierto? Y hay muchos médicos que dicen que el bebé, o muchos pediatras, que el bebé debe permanecer despierto en el momento de la alimentación. Esto tiene que ser así, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no lo puedo dejar dormir? Sí. Cuando empezamos a hablar de hábitos de sueño, es muy bonito empezar a ver que uno podría hacer toda esa educación de higiene del sueño desde bebés. Entonces, desde los primeros 2 meses de vida uno podría educar a su niño, porque la fase de alimentarse debe estar asociada siempre con que estamos despiertos. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, la lactancia, en que el niño no se quede dormido, en que la mamá le mueva los piecitos, le estimule el cachete, le hable y lo mantenga activo, ¿sí? Para que el niño entienda que su función de alimentarse es un proceso que se hace en vigilia cuando está despiertico. Y cuando terminan de alimentarse, ojalá, porque tampoco es el proceso fisiológico normal que nos alimentemos y durmamos, entonces ojalá también ese proceso de esos 15 minutos posterior, que es en la sacada de los gases y todo, también el niño esté despierto, para que él también reconozca que es un proceso ligado a la actividad pues como de vigilia o de estar despierto. Y esa es como la primera educación que incluso uno hace, que todas las mamás dicen, pues claro, si tiene que dormir 16 horas en función de la alimentación y todo, ¿cómo empiezo a educar sutilmente en que sí puede haber una higiene del sueño ahí? Y lo otro que uno hace como en higiene del sueño en esa etapa tan temprana es que, obvio, tienen que levantarse a comer por la noche, por lo que yo les decía, es un ciclo polifásico, pero el tiempo de la noche debe ser más corto y no debe ser de tanta estimulación, porque también vas educando sutilmente a qué es el momento de la noche. Entonces ya no es tan largo, digamos, la estimulación ahí, sino es netamente alimentar, sin tanto hablar, acariciar, estimular, carga, no. Es un proceso de, tuvo su manifestación en llanto, en sonido, en lo que sea, alimento corto y vuelve a su fase de descanso, para que también entienda que es el proceso también de la noche. Pero eso, digamos que yo te quiero preguntar, porque hay mamás que te dicen que los niños en el día te pueden pasar periodos muy largos de sueño, de 4 o 5 horas incluso, muy bebés, y que en la noche tienen periodos más cortos de sueño. Entonces te pueden pedir más seguido. Entonces en esos que están con pronto el ciclo al revés como nosotros lo vivimos, de pronto es que se dificulta un poquitico lo que tú dices, porque el mismo niño es el que está muy activo a la hora de, y yo no lo estimulo porque el papá está borracho del sueño, ¿cierto? Mamado, y cada hora es levantarse, dar leche, levantarse, dar leche. Entonces en esos casos, ¿hasta cuándo pudiera ser eso esperado o normal para poder generar esa inversión del ciclo circadiano? Metabólicamente cada uno también pues es un ser humano diferente y responde metabólicamente diferente a las funciones, ¿cierto? Entonces puede que hay unos que piden, ¿qué es lo que nos pasa? Que hay niños que piden alimentación cada 2 o 3 horas y otras mamás nos cuentan, no, él me está pidiendo casi cada 4, cada 5, y eso termina siendo muy a demanda. Lo que uno sí podría, digamos, como modificar un poquito, es que la fase en la que tienen realmente que dejar de pedir alimento por la noche empieza entre el 5º y el 6º mes. Entonces puede que los 2 a 3 primeros meses, Juan, respondas muy a demanda a tu hijo, ¿sí? Y lo vas conociendo metabólicamente, quién te pide un poco más, quién menos, quién es más activo diurno o quién es más activo nocturno. Pero en ese momento no se angustien porque no hay ciclo circadiano. Estás intentando enseñarle, pero digamos fisiológicamente con su madurez cerebral todavía no tienen bien ese reconocimiento de la fase de día y de noche. ¿Y se pudiera hacer algo desde qué edad sutilmente para poderlos reprogramar, por decirlo de alguna manera? Sutilmente, digamos que empezar a hablarle a determinada hora, vamos a levantarnos, amor, es el momento de que en esta casa no levantamos, vamos a tratar de estar despiertos.
así esté dormido, pero como generar un hábito de que a una hora yo quiero que él se levante para que empiece a sentir como un estímulo de parte nuestra, para que yo quiero que empiece el día a las 5 de la mañana, porque es que yo en 4 meses voy a trabajar, ahorita las mamás y los papás trabajan, antes solamente trabajaba el papá. Entonces digamos que en cierta forma como se pudiera hacer desde un principio esa situación o es mejor esperar. No, la voz anticipatoria, digamos que muchos artículos dicen que sí sirve pues como en la estimulación, pero empieza más o menos entre el tercer y el quinto mes. Eso, perfecto. Entonces, antes del tercer mes, sí, muy a demanda de alimentación, entre el tercer y el quinto mes pueden empezar a hablar y tratar de establecer como unos horarios, y a partir del quinto y el sexto, que ya cerebralmente reconocen qué es de día y qué es de noche, ahí sí empieza realmente toda su disposición en empezar toda la higiene del sueño para que el paciente reconozca que es de día y que es de noche. Es que ¿cómo se llama esto? La licencia dura hasta el cuarto mes. Sí. Entonces justo en ese momento en que los papás y por eso dicen que entre los 3 y los 5 meses ya usted puede preparar para que cuando llegue el quinto y el sexto mes, que neurológicamente ya maduró eso, pues él ya tenía toda su preparación y todo su aprendizaje. Okay. De todo esto que han hablado, que hemos pasado ya incluso por explicar que lo que dijimos al principio, que es una fase evolutiva donde va mejorando o donde va, digamos que cerrando ese gap de sueño despierto toda la noche a medida que van pasando los meses, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los papás etapa a etapa de cómo ir creando esos hábitos? Entonces ya hablábamos de la parte de la primera, pues de los primeros meses, que es la parte de no estimularlo mucho en las noches, pero cuando empiezan a pasar los meses, ¿qué deberían tener además de lo que decías de la voz cálida, de anticiparle? Sí. ¿Qué más les podríamos decir? ¿Rutinas que podrían emplear? Ahí empieza muy importante desde el tercer mes incluso que empiecen a utilizar una rutina de sueño. Yo pienso que hay veces se sienten muy aturdidos porque tienen mucha información. Entonces consiguen ambientador, consiguen música de manantial, consiguen luz, consiguen el cojín que hace tal masaje. Hay veces son cosas realmente demasiado sencillas, ¿sí? Incluso no hay que conseguir nada, es simplemente pues como prepararse a que vamos a empezar una rutina, y esa rutina puede ser simplemente lo que yo les digo muchas veces, bañarlo, empijamarlo como con un masajito y después o hablar, o los que quieren hacer oración, o los que quieren poner música, o los que quieren leerles un cuento, ¿cierto? Porque hay veces también es una dinámica que se aprende en conjunto porque también hay otros hermanitos, ¿cierto? Correcto. Pero es tratar de que empiece esa rutina con un estímulo sencillo, 1 o 2, y que se empiece a fijar horarios. ¿Qué debería uno tener? Más o menos siempre una misma hora al dormir y siempre una misma hora al levantarse, ¿sí? De ahí para allá hay un proceso que puede ser, dependiendo de cada uno, más largo o más cortico. Pero también empieza lo principal, y es que hay que entender que ya después, incluso desde el sexto mes, no deberían pedir alimentación por la noche. Entonces también noto con mucha angustia que pasó derecho toda la noche, no comió, ¿será que lo despierto un poquito? ¿Será que le doy un tetero en medio? No, nada. Ya su condición fisiológica da para que él se acueste a dormir y duerma derecho hasta las 5 de la mañana. O sea, dejar que la noche sea demanda. Sí. Pero hay casos, y te lo pregunto porque pueden haber casos en los que antes del sexto mes los niños duerman toda la noche. Yo recuerdo el caso de un paciente, el papá es oftalmólogo, me llama muy preocupado al mes: Juan, estoy muy preocupado. La niña me durmió de 8 a 6 y yo no sabía si despertarla o no. Se levantó a las 6 a comer feliz y en el día súper bien, y yo, no, ven, espérate, la despierto, y yo, pues ven, o sea, espérate, vamos a pesarla, miramos cómo está y si alguna cosa miramos. Ganando 50 gramos por día, estaba por encima de lo que esperamos que gane en esa época. Pueden existir casos en los que eso suceda, ¿no? Y no hay nada que predetermine eso, nada que en el vientre estuviese en diferente el ciclo circadiano, porque esa es la parte que es más compleja, ¿no? Sí, como de que puedas intervenir antes para que tengan mejor calidad del sueño,
posiblemente no, solo en esta educación de rutinas tempranas y lo que vayas haciendo sutilmente entre los 2 y 3 meses. También pasa ese maravilloso que a los 4 meses nos dice, ya está durmiendo perfecto, pero también nos pasa porque también hay unos que se demoran un poquito más, entonces también hay unos que a los 7 meses dicen, no, se está levantando a pedir tetero, ¿cierto? Ya. Entonces puede que ese proceso, pero fijo, después de los 8 meses no deberían pedir ningún tipo de alimentación, ¿listo? Mientras ese periodo entre los 6 y los 8 puede que algunos pidan o no, y ya depende más es como de cómo vamos educando esas fases. Sí, ahí hay un tema complejo bastante, pero bueno, sigamos. También depende de cada familia, ¿no? Sí, literal, o sea, Sí. yo no quería adelantarme, pero lo que pasa es que hay gente que practica el colecho, que seguramente más adelante lo hablaremos, Sí. Niños que están al lado de la mamá y la mamá dormida y el niño se pega sin que ella se dé cuenta, ¿cierto? Y se empieza a generar como un relacionamiento diferente con una cantidad de situaciones que pueden ser un poquito duales y que por eso yo decía que esto puede llegar a generar un poquito de controversia, porque es salirnos de esa demanda o de ese apego que se puede llegar a generar entre mamá e hijo en esa situación, y que eso, si nosotros queremos dormir, pues ya eso depende de cada familia. No podemos decirle a una mamá que esté dispuesta a estar al pie del cañón, que el bebé se le despierte toda la noche y que quiera comer y que ella esté dispuesta a hacerlo. Eso es muy respetable. Pero cuando yo les digo siempre que utilicen una balanza, en esta quiero que duerma toda la noche, en esta estoy dispuesto a hacer lo que sea para que mi hijo no llore, entonces yo debo asumir lo que yo quiero. Básicamente es eso. Yo no puedo pretender ni obligar a una mamá a que haga cosas que no le dice su corazón. Entonces hazlo, pero asúmelo. Si yo lo asumo con la gallardía que amerita, el levantarme todos los días 3, 4, 5 o 10 veces en la noche y llegar a trabajar así, y no voy a tener problemas, perfecto, no pasa nada. Yo no le voy a ver lío a eso porque eso no dura toda la vida. Pero quienes asumen el otro rol de yo necesito porque mi trabajo es muy estresante, tengo problemas con mi esposo, estoy irascible, hay que tomar conductas, y ahí es donde viene la dualidad de la que seguramente hablaremos más adelante. Claro, y eso que tú estás hablando, también hay unas teorías que dicen que dejarlo llorar tampoco es malo, que hay que acostumbrarlo a que se duerma solo, que de hecho no hay que acostarlo en la cama completamente dormido, sino somnoliento, y ahí como entra uno en esa delgada línea para no ir a herir susceptibilidades. Porque finalmente no es eso. Pero realmente depende mucho del modelo de crianza que tenga cada familia. Incluso cuando se empiezan a dar las asesorías de sueño, también uno tiene que saber leer como la familia. ¿Por qué? Porque si la dinámica familiar funciona perfecto, todos estamos tranquilos, así se levante cada 2 horas, así duerma conmigo, así se duerma en brazos, y no hay un niño irritable al otro día, no hay un papá fatigado, no hay una mamá cansada, no hay una mamá con depresión asociada a la deprivación de sueño que tiene ella, pues funciona para esa familia, ¿cierto? Pero si hay un papá agotado que no puede ir a trabajar, tenemos niños que empiezan a ser más irritables, más hiperactivos, que nadie los calma y nadie entiende por qué, pues ahí la dinámica tiene que cambiar, y posiblemente lo que estás haciendo en rutinas, pues sí lo tenemos que replantear. Incluso hay 2 libros que siempre se recomiendan a los profesionales de la salud o a las mamás, y uno se llama Duérmete Niño y otro se llama Dormir sin lágrimas, y depende del tipo de crianza. Si mi crianza es que quiero dormir con mi niño, que quiero siempre toda la noche cargarlo en brazos y alimentarlo cada 2 horas, perfecto, ¿sí? Pero si realmente te estás sintiendo agotada y eso está interfiriendo en la dinámica familiar, pues posiblemente nos toca empezar a implementar otras medidas en cuanto a que optimicemos las medidas de higiene de sueño y la respuesta sea un poquito diferente. Lo que yo quisiera es como no satanizar ni una ni otra, Exacto. porque yo creo Eso que ahí es es muy donde está el importante. problema, porque si los que decimos que queremos que duerma toda la noche, y seguramente habrán momentos de angustia de parte del bebé, estando nosotros acompañándolo para que logre conciliar el sueño nuevamente sin dejarlo solo, como muchas veces dicen que los dejen solos encerrados y poner las cascaritas, las cosas de huevo para que no se escuche el llanto. No, esa no es la idea tampoco. Pero tampoco satanizar al que quiere cargarlo toda la noche, porque es que no podemos decir que una es mejor que la otra, simplemente son
yo como papá, ¿qué estoy dispuesto a asumir? Y eso es lo más importante, porque yo lo que veo es que unos satanizan y hablan de que el niño se va a traumar y que hay una cantidad de cosas. Yo creo que si nosotros, alguna vez hice la pregunta a una persona experta en crianza, y decían, si el niño está en la silla del carro puede llorar todo lo que quiera y no le va a pasar nada y no le va a pasar nada y es que es la norma y así debe ser y punto. Y le sonó el punto muy bonito, pero cuando dijo el sueño en la noche no pueden dejarlo llorar, se va a traumar, le van a caer una cantidad de cosas y yo, venga, pero ¿quién define el punto? ¿Por qué no le va a pasar nada si llora en una circunstancia y en la otra sí le va a pasar? Entonces no me vengan a mí con cosas que no tienen ningún sentido. Sí, las cosas son como son. Si yo asumo, no va a pasar nada, son 3 noches y ya está. Si no quiero asumir, venga, yo me levanto 2 años, yo tengo 2 hijos, mi primer hijo durmió de 7:30 a 7:30, mi segundo hijo dormía y se levantaba toda la noche a pedir tetero y yo se lo daba, yo no lo iba a dejar y para mí no fue problema. Después cambió el tetero por pasarse a la habitación y sáquelo de la habitación. Y a los 11 años dijo, me quiero ir a dormir solo, hágale viejo, no pasa nada, eso no dura toda la vida. Pero no es satanizar. Yo creo que aquí el punto que genera debate es que somos muy extremistas en ocasiones. Lleguemos a puntos medios y respetemos decisiones de los padres, que sería lo que yo creería que es lo más ideal. Pero también puede ser presión social, porque no falta la que le diga, mi hijo ya duerme solo, mi hijo ya hace esto. Pero entonces esa es la dualidad, y ahí es donde tú decías que la mamá se deprime, porque estoy mamada, pero también me da un pesar terrible que mi hijo se sienta angustiado, pero ven, tú lo vas a acompañar, vas a estar al lado. Yo me acuerdo de una paciente que quiero mucho, se llama Lina, y yo me acuerdo que a Pedro le decía, hey, loco, en esta casa no pedimos en la noche comida, hermano, tocó que durmieras. Son unos bacanes. Pues, y el pelado, yo creo que ni lloró ni nada, y listo, y el pelado se acostumbró a que no se le daba leche en la noche y así fue, ¿cierto? Y no hubo ningún problema, ni ninguna presión. Yo quisiera preguntarte, André, sobre el tema bueno, se me escapa lo que vi así cuando estaba hablándole, pero entonces sigue tú con otro y yo también te pregunto enseguida. Bueno, antes de pasar a las preguntas de las mamás, porque hoy tenemos muchísimas, esto está, mejor dicho, pregunta tras pregunta. Estábamos hablando ahorita de cómo hacer para lograr que el bebé tenga una rutina de sueño saludable durante toda la noche, pero entonces, digamos que hay también una cosa, es que el niño hace unas, digamos, siestas o duerme unas temporadas en el día. Sí. ¿Debería yo como mamá limitar esos horarios de sueño en el día para que en la noche me duerma completamente? ¿Y cuánto sería el tiempo recomendable? ¿O definitivamente puedo hacer las dos cosas? Perfecto. Esa es súper buena pregunta. Y pueden hacer perfectamente las dos cosas. Y de hecho, cuando uno cuenta el tiempo total de horas que debe dormir un niño, lo cuenta con las siestas incorporadas. Todos los niños deberían hacer siestas, eso también es algo fisiológico y eso se quita de manera fisiológica también por un proceso de maduración cerebral más o menos entre los 3 y los 4 años, ¿sí? Entonces, antes de los 4 años todos los niños pueden hacer siesta. Más o menos decimos que no tengan siestas más de 2 horas, porque eso sí podría afectar un poquito la rutina ya en la noche. Pero realmente que tu niño de 1 año, por ejemplo, duerma, digamos, de 8 de la noche a 5 de la mañana y a las 10 de la mañana haga una siesta de 2 horas y a las 2 de la tarde haga una siesta haga una siesta de 1 hora y a las 2 de la tarde vuelva y haga una siesta de 1 hora, está perfecto. Más o menos el límite que va cambiando como en la edad es entre 1 y 2 horas, no más de 2 horas. ¿Qué es lo otro que pasa? Y es que, por ejemplo, el niño que lloró mucho en la noche, la mamá se angustia mucho, entonces o quiere que tenga más siestas o que el tiempo de sueño y el despertar sea más tarde. Ahí es donde empezamos a cometer como sutilmente errores, ¿sí? Porque nada, sus siestas son programadas por él y son del tiempo establecido que él tenga. Y el despertar, así haya llorado gran parte de la noche, debe ser a la misma hora que la tienes programada, a las 5:30, a las 6, dependiendo pues de la dinámica familiar. Y obligarlo a tomar siestas, pues porque hay familias que le tienen como ese horario completo, a las 2 tiene que estar dormido. ¿Eso es sano, no es sano? ¿O también ayuda a crear esa rutina y ese hábito de sueño saludable? No, realmente se dice que antes de los 3 años ellos tienen ya como una rutina establecida de tomar las siestas, no tienen que obligar a que sea una hora específica.
Y hay una cosa muy importante y es que la siesta, como es de día, el niño tiene que entender que está de día. Entonces no tienen que programar ninguna dinámica diferente, no hay que encerrarnos, no hay que bajar el blackout, nada. Tiene que ser con luz, con la gente hablando al lado, con el ruido normal que haya en la casa, porque es una siesta y el niño tiene que entender que es un sueño corto que se hace de día. ¿Le ibas a preguntar algo, Sí, Juan? bueno, quería como, cuando hablamos del término fisiológico, porque me gusta pues como explicarle a la gente para que entienda qué es eso, es lo natural, Sí. lo que el cuerpo hace Lo de que el manera cuerpo natural, pide. normal, ¿listo? Como para que quede eso ahí, por si de pronto les queda una palabra un poquito técnica. Una pregunta que de pronto no sé si esté establecida, pero sé que la preguntan mucho es si hay un mínimo de horas Sí. y un máximo de horas que deba dormir un niño según las edades. Eso es un recién nacido, un mayor de 3 meses, ¿sí? Sí debería haber y se debe hacer, y de hecho los pediatras deberíamos estar sensibilizados Sí. cuando preguntamos a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta y cuántas siestas toma, en sumar eso para establecer, porque eso está establecido, digamos, por la Academia Americana del Sueño, ¿sí? Y por todos los estudios de lo que debe dormir una persona, de hecho de lo que debemos dormir también los adultos. Entonces empieza a jugar en función de las edades el número de horas. Digamos que al primer año pueden dormir entre 14 a 16 horas, entre el primero y el segundo año ya las horas van siendo entre 12 y 14, entre los 3 y los 6 años ya 12, entre los 6 y los 12 años 9 a 11 y ya adolescentes se dice que más o menos el promedio debería ser 8 horas. De 8 a 10 horas y ya los adultos realmente deberíamos dormir 8 horas. Y un mínimo, supongamos que haya un bebé que duerma 10 horas. Podría ser aceptable. Podría ser aceptable. Sí. ¿Cuánto es el mínimo aceptable? El mínimo es 10 en los menores de 5 años. Y hasta 0 días, o sea, perdón, hasta recién nacido. Pues. No, en el menor de 1 año, el mínimo sí deberían ser 12 horas. Ok, perfecto. Eso es importante porque Sí. hay bebés que son más activos. Sí. Y que uno los ve, les revisa todo, que no tenga reflujo, que la leche le esté cayendo bien, que todo, y el pelado duerme poquito, Sí. es súper activo. Sí. Y en la noche duerme perfecto, pero en el día los papás terminan mamados porque son súper activos. Sí. Entonces es muy interesante eso porque son lo mínimo 12 horas, Sí. aún en bebés recién nacidos. Sí. Y por encima de 1 año entonces 10. 10. Vale. Dos preguntas ahorita que tocan dos temas importantes. El primero, el mínimo de horas y el máximo de horas. ¿Cómo preparo yo un niño Ajá. cuando ya entra pues, al colegio? Porque digamos que en kinder, jardín y eso todavía les conservan como una Es la clase de sueño, sí, sí. una Sí. clase de sueño, que era súper buena. Sí. Sí. Pero ya cuando pasan a primero y eso, que vienen con un hábito de sueño diferente, ¿cómo prepararlos para esa transición en la que ya van a estar más tiempo activos? Como lo que hablábamos fisiológicamente, o sea, lo natural es que por eso lo hacen en los pre-kinder, porque digamos que las siestas más o menos van hasta esa edad, hasta la etapa preescolar, hasta los 4 o 5 años. Teoría sí, el niño ya está en primero, por eso es que cambia la dinámica también del colegio, porque a esa hora naturalmente no hay problema que no tome siesta, Ok. no pasaría nada. Si llega, por ejemplo, de la jornada escolar y quiere dormir 30 minutos, tampoco es un problema, ¿cierto? Pero digamos que ya no tiene que ser una rutina del colegio, porque naturalmente ya no hay problema que no la tome. Y la segunda pregunta está relacionada con lo que dijiste ahorita, Juan, y es, hay un mínimo de horas establecido, aceptado, digamos que son 12 horas en los menores de 1 año. ¿Qué pasa cuando no duermen las 12 horas? Se puede entender que hay una enfermedad, que hay una alergia a algo, que está intolerante al alimento. ¿Qué deberían los papás empezar a reconocer como síntomas graves para acudir al pediatra? Hay una circunstancia y es el reflujo gastroesofágico. Mucha gente dice que no existe, pero realmente lo vemos, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos reflujo, ¿sí? Como respirar, como orinar, como defecar. El reflujo es una circunstancia que se presenta, los adultos refluimos, o sea, se nos vuelve contenido gástrico hasta esta zonita de la gargantica más abajo y vuelve y baja unas 50 veces por día. Los niños nacen con un poco más de reflujo, con un poco más de respiraciones, con un poco más de frecuencia cardíaca, entonces en ellos todo es un poco más aumentado. Entonces la frecuencia respiratoria más o menos puede oscilar entre 40 y 60 en un minuto en un bebé recién nacido,
el corazón puede latir entre 120 y 160 con un promedio de 140 y tienen 70 reflujos. Entonces por eso vemos que los niños al inicio son vomitoncitos, babean mucho y no se considera anormal porque no está generando síntomas que alteren su calidad de vida. Los síntomas que alteran su calidad de vida, uno de ellos pudiera ser el mal dormir, esa sensación de pirosis o de acidez que les genera como de quemadura, les da una irritabilidad. Entonces lo que yo se los explico a los padres es, tú no puedes pretender que tu hijo se enferme por horario. O sea, a mí no me da gripa a las 8 de la noche, me da gripa día y noche. Entonces, si mi niño no tiene un sueño tranquilo, y cuando me refiero a un sueño tranquilo es que se queja, se mueve, llora, tiene como ese desasosiego, esa incomodidad, o extiende su cabeza, que uno no siente que duerme bien ni de día ni de noche, una posibilidad pudiera ser que tenga un reflujo que le esté generando incomodidad y habría que tomar medidas. Por eso les insiste uno mucho en las medidas antirreflujo desde que nacen para que se disminuyan esos síntomas. Y la otra, definitivamente sí, puede ser que tenga algo de intolerancia a la leche, que le genere también vomitadera recurrente, irritabilidad constante y que le genere esa sensación de malestar a nivel del estómago que puede llegar a generar que no duerma plácidamente. Los problemas médicos ahí son muy importantes y también es por eso que cada vez debemos hacer más sensibilización en los pediatras también, y es porque simplemente puede que tu hijo no descanse bien porque tiene una alergia a la proteína de leche de la vaca, porque tiene un reflujo, porque tiene cólico, porque también tiene ronquido, ¿sí? O hambre. Porque tiene... La mamá no tenga leche y llore, es que tienes hambre. Sí, también. Sí, ¿verdad? Y sobre todo también aquí quiero hacer un poquito de énfasis en que nos vamos sensibilizando como en esas cosas, pero el ronquido no es normal, ¿sí? Entonces nos está también generando una alerta de que posiblemente hay un trastorno respiratorio relacionado con el sueño y que debemos estudiar. También hay ¿no? es pero uno realmente piensa que es una etapa muy ligada a los grandes, pero realmente, por ejemplo, como los bebecitos también, dependiendo de cómo vaya el desarrollo neurológico, también podrían hacer pausas, respiraciones irregulares durante el sueño, el suspiro o incluso la apnea, ¿sí? Todas esas cosas, digamos, que empiezan a ser como señales de alarma. Y que cuando un papá posiblemente se nos queje de que su niño no duerme bien, pues puede que no sea solo que no estamos haciendo una rutina adecuada, que no estamos cumpliendo como toda la educación, sino que también haya un problema médico. Y por eso se dice, hay insomnios que son conductuales, pero hay insomnios que son secundarios a que pasa algo, o respiratorio, o gastrointestinal, o neurológico, que también tenemos. Pero lo que me refiero es de pronto una adenoides crecida, unas amígdalas crecidas, de pronto en un bebé más pequeño es menos frecuente, entendiendo que puede haber obstrucciones mecánicas a esa edad por cualquier trastorno congénito, pero pues una adenoides, yo pues igual hemos tenido casos de niños de 7 meses con unas amígdalas muy grandes, con adenoides grandes que son raros, pero solo eventual, y cae sin problema más adelante. Lo que tú dices, el roncar, la otitis a repetición, o este tipo de cosas, sí podemos tener pues como eso como causa de mal dormir, y les cambia la vida cuando se hace el tratamiento efectivo sin necesidad de hacer ninguna terapia de choque. Para dejar, antes de pasar a las preguntas, para dejar claro un poquito a los papás, porque creo que pudieron haber quedado aquí enredados con dos términos. El primero, insomnio conductual. ¿Cómo explicamos esto un poquito? Sí. Insomnio que tiene problemas para dormir, secundario a enfermedades, y el conductual simplemente es todo lo que hemos estado hablando, de los hábitos, de la falta de límites. Y ahora que mencionamos, hay una cosa muy importante en ese insomnio conductual, y es las asociaciones, porque en la angustia de que nuestro niño duerma empezamos a hacer asociaciones equivocadas. Por ejemplo, a que solo asocie el momento de dormir con la tomada del tetero. Entonces, si no está el tetero o no se está alimentando, no hay sueño. A que asocien el dormir a que mi papá esté acá al lado conmigo, ¿sí? Y el día que papá no está porque se fue de viaje, ese día no hay sueño, ¿sí? Porque le empezaste a generar una asociación que no debería tener, porque también es... al revés. Que si está la mamá no duerme y si está que mi abuela duerme derecho. Exacto. Que también pasa mucho. Claro, total. Sí, duermen derecho. Sí.
Y lo otro es que, digamos que les empezamos a generar como esas asociaciones que no, pues que no deberían realmente ser y que los trastorna realmente, porque cuando pierden la asociación, pues ya se pierde cómo conciliar el sueño. Y hay algo muy bonito y es que el niño desde los 6 meses ya tiene la capacidad de arrullarse él solito. Por todo su desarrollo neurológico y natural, el niño podría despertarse y volverse a conciliar él solito, sin que haya alguien que lo esté estimulando. Esa etapa de los 9 a los 12 meses que empiezan a despertarse, a jugar, que tú los ves sentados y después clavan otra vez la cabeza. Sonámbulos. No son sonámbulos, se despiertan a jugar o se despiertan a pedir algo, dependiendo de la reacción que tengan los padres. Algunos van, les dan tetero, o van y los cargan, o van y los ponen a jugar y se sientan a jugar con ellos. Pues, ¿qué hacer en esos casos? Permitir lo que tú acabas de decir, de que jueguen y que estén un rato en vigilia y vuelvan y se duermen, ¿y por qué se presenta eso? Sí, ahí es, por ejemplo, donde también hacemos algunas modificaciones en las habitaciones, porque les pasa mucho entre esa edad de los 9 y los 12, por ejemplo, los que tienen móviles. Entonces uno ve que no se levanta y me levanté a ver y estaba ya jugando con el móvil. Tranquilo, déjelo ahí, él juega y al ratico vuelve y se concilia. El que sea muy difícil que se vuelva a conciliar, hacemos algo que son como esos elementos conciliadores adicionales. La mantica, el peluchito suave que se empiezan a sobar, entonces ellos juegan un ratico, cogen su mantica, se soban y se vuelven a quedar dormidos. Cuando empezamos, digamos, a cometer errores como en las conductas, cuando los sacamos de la cuna, los cargamos y volvemos y los metemos. No lo saque del entorno, déjelo que él vuelva y se concilia ahí solito. O cuando hacemos la asociación del tetero, ¿sí? Porque entonces ya en ese despertar le creaste la necesidad del tetero, de la alimentación, de la agüita, de no sé qué, y ya él ya se levanta específicamente pidiendo eso. Pero entonces es completamente normal, pues, porque en mi caso yo tengo dos sobrinas que son mellizas y una se levanta y pasa encima de la otra. Sí. Entonces dice, pues, creen que es sonámbula, pero además se divierte pasando encima de la otra. Listo, y juega ahí un ratico y vuelve y se concilia y duerme. Pero el tema es que entiendan los papás que no hay que ir. No. Lo que pasa es que muchas veces ya los niños se asocian despertar, llorar, papá viene, mamá viene, me carga, me pone la pupa, me dan un tetero, me arrullan, me hablan o me pasan para su cuarto porque están mamados y necesitan dormir, entonces ya tienes paso para la mitad y allá vea, se descerebran. Y ahí ya perdemos toda la educación en sueño. Todos los hábitos. Exacto. Bueno, ahora sí pasemos un poquito a todas las preguntas de las mamás, que creo que ahí vamos a seguir como hablando del tema, respondiendo todo lo que nos están preguntando. Entonces empecemos. Paola Infante: mi bebé de 3 meses no duerme durante el día. Si duerme no lo hace por más de 15 minutos y se despierta llorando e irritada. ¿Qué puedo hacer para crearle un hábito de sueño durante el día? Ella es una seguidora súper activa. Bastante. De nosotros. Sí. Un saludo para ellas. Sí, un saludo porque sí es súper activa. Sí. Linda, sí. Pero cumple, digamos, como el proceso de alimentación normal. Uno ahí lo que enfoca mucho es que estén creciendo bien, que el momento de esa conciliación, que son irritables y todo y no logran conciliar, pero después tienen una conexión normal con el ambiente, siguen creciendo bien, no cambian el hábito de alimentación, nada, es reforzar que hay un momento, digamos, para estar alimentándose y despierto. Tiene 3 mesecitos, sí. ¿cierto? Tiene 3 meses. Está muy chiquito. Y ahí está en un punto también, André, que el pico de máximo reflujo que tenemos los seres humanos se da entre los 2 y los 4. Fisiológico. Pero, entendiéndolo un poquito a Paula, porque fíjate que me estás hablando de que solo es en el día. Sí. Si tú me dijeras de día y noche, uno pudiera decir, de pronto hay alguna cosita por ahí, pero nada, o sea, si duerme bien en la noche, en el día, es un tema más de hábito, que de pronto es como tratar de cambiarle, simplemente entender que en el día quiere estar más activa o que de pronto pelee con el sueño y que quiera dormir un poco pero no le dé, entonces simplemente juegas con ella y ya está. Nos preguntan, mi bebé tiene 3 meses y durante la noche se levanta cada 2 horas y media para que le dé lactancia. ¿Qué me puede recomendar para que el tiempo de sueño sea más extenso? En el día duerme también casi todo el día, lo tengo con lactancia materna exclusiva. Hay una cosa que yo te quería preguntar y esa pregunta me recordó lo que yo te iba a decir, y es, por ejemplo, en la noche. Hay mamás que el bebé medio hace como
el Sí. sonido gutural tipo gatico, Ajá. y la mamá sale desesperada sin que esté despierto, ni comiéndose las manos, ni haciendo nada, inmediatamente le está pegando. Que no sé si le esté sucediendo pues a la persona que nos está haciendo la pregunta, pero yo creo que iría de la mano con eso, es esperar a que se despierte del todo o qué hacer en esos casos. Se dice que cuando hagan el primer sonido, los papás deberían esperar entre 5 a 10 minutos si sí es realmente necesidad de alimentación. Sí. O es que hicieron un despertar y ya después van a volver a conciliar el sueño. Entonces, eso es muy importante porque, claro, ahí mismo hay que darle alimentación, no. Ya entre los 3 y los 5 se podría esperar un poquito a que cuando haga el despertar estén ahí, lo acompañen, lo acaricien, le dicen estamos en momento de dormir, qué pasa, no sé qué. Si sigue muy activo y muy activo, a esa edad todavía podrían Sí. alimentarse, se les da alimentación sin problema. Digamos que en esa etapa de los 3 mesecitos, que todavía es normal que se estén levantando cada 3 horas a comer, lo que se podría hacer es que, digamos que empiece como una rutina de sueño. Entonces, más o menos, entre las 7:30 y las 8, ella empiece una dinámica en que va a empezar a enseñarle que ese es el momento de la noche. Que todavía se le va a despertar, sí, porque también es una necesidad. Y esos episodios en los que se le levante son más corticos en la alimentación y sin mucha estimulación. Ahí no hablamos, ni arrullamos, ni cargamos un rato, no. Ahí alimentamos y ponemos nuevamente. Bueno, tenemos un caso parecido, pero con una edad más grande. Nos pregunta Milú Jiménez desde Perú. Mi bebé tiene 20 meses, aún se despierta cada 2 horas a pedir pecho, pero en el día se comporta como un niño normal. Perfecto. ¿Qué pasa? Ahí es donde digamos que es la expresión de todo lo que hemos hablado, porque ahí sí es netamente conductual. Entonces vamos a empezar, uno, a reeducarlo en una higiene de sueño, reeducarlo en la rutina, lo que ella quiera hacer. Hay veces ya tan grandecitos, uno realmente solo les pone como la pijama, les da un masajito y les lee un cuento, por decir algo. A esa edad empiezan a jugar mucho también en que, ay, bueno, solo nos vamos a dormir con el cuento, entonces léeme otro cuento, ponme otra canción, ¿sí? Entonces ahí empiezan también los límites. Vamos a dormir después del primer cuento, vamos a dormir después de la segunda canción, porque si no se nos va la vida ahí leyendo cuentos, escuchando canciones y todo. Y es momento, y ahí funciona mucho porque ya son muy grandecitos el entender, el que la mamá empiece a prepararlos. Este es el momento de dormir. Cuando tú hagas un despertar, ya no necesitas alimentación por la noche porque ya eres un niño muy grande. Entonces, ya no te vamos a dar tetero, no necesitas agüita ni nada. Ahí pueden funcionar los objetos conciliadores en cuanto a la mantica, el peluchito. Y empezar, ahí empieza, que nosotros con firmeza también decidamos suprimir la alimentación de la noche. Que entonces viene lo otro y es el llanto, exacto. Pero entonces el llanto, como es un niño ya tan grande que entiende lo que le estás diciendo, hay que hablarle, ¿sí? Hay que acompañarlo en la noche porque también es una edad en la que se sienten muy solos o se desesperan si el llanto no tiene respuesta, pero el llanto tiene respuesta del papá o de la mamá para hablar y para decirles momento de dormir, vamos a calmarnos. Acá estamos. Acá estamos, no te hemos abandonado, por eso no se cierran las puertas, no se forra en ruido aislante, ni nada. Y se acompaña y se le explica mucho. Más grandecitos, como después de los 2 años, uno también al final les podría hacer refuerzo positivo. Que entonces, hoy dormiste súper bien, vamos a ganarnos una carita feliz, vamos a tener un tablero o un corcho con algo y empieza uno a hacer refuerzo positivo hasta que noche a noche el tiempo de dormir va siendo más largo. Hay una cosa que quisiera yo decir de esa edad, porque también es importante mencionarlo, y no sé si, sé que igual lo tocámoslo ahí una vez, el tema de los terrores nocturnos, Sí. que es una época en la que sabemos que también pueden suceder cosas que vivieron en el día, que también los pueden incluso hacer llorar en la noche sin despertarse. Sí. Entonces los papás interpretan de que de pronto es
un terror nocturno o que está despertándose a pedir la leche y el niño dormido llorando le zampan el tetero, ¿cierto? Como para que se calme y realmente es otra historia completamente diferente. Entonces hablar un poquito de los terrores nocturnos y de qué se presentan y demás. Digamos que ahí pasa algo y es, uno es la pesadilla que está a cualquier, digamos, edad y esa pesadilla va acompañada o de que hagan el llanto o hagan despertar y vuelvan y se concilien y realmente lo que la termina mejorando en el tiempo también es la higiene de sueño, porque muchas veces o se presentan por situaciones estresantes o se presentan porque les falta sueño, porque no descansaron bien la noche anterior, entonces van acumulando horas de poco descanso y empiezan a aparecer como las pesadillas. Y hay una cosa que empieza a pasar en la etapa preescolar, por ahí entre los 3 y los 5 años, que es el verdadero terror nocturno. ¿Ya? Y el terror es realmente un terror, o sea, es una escena de pánico, absolutamente aterrorizados, pero esa tiene amnesia total del evento y esa se le olvida, pues amnesia es olvidarse. Eso, se le olvida, no se acuerdan ni siquiera ni qué soñaron, ni qué los aterrorizó tanto. Los papás se alarman mucho porque como ese es el verdadero terror, ahí sí uno los ve, digamos, asustados. Una crisis de pánico. De pánico, pero también o hizo parte de un momento estresante o de que han venido descansando mal y pasan mucho esos terrores nocturnos, por ejemplo, en cuando se altera como la dinámica del sueño por fiebre, por enfermedades y realmente también va mejorando con que el niño duerma las horas que tiene que dormir y con que se haga una higiene de sueño adecuada. Para esto que están hablando, este tema específico, también dicen que una de las cosas que se debería evitar es sobreestimularlos durante el día con, no sé, con el celular, la tablet, con algunos, no sé, historias violentas o cosas que incluso ven que los papás están viendo. ¿Esto también puede afectar o está totalmente desvinculado? Sí puede afectar y por ejemplo, en la pregunta que nos hicieron de la bebé de 20 meses, es que también tenemos que empezar a vincular tempranamente que la higiene de sueño, que eso antes solo lo reservábamos para los adolescentes, no debería estar asociada a que tengan exposición luminosa de televisión, celulares, tablet, y que eso ya nos pasa mucho, es en los chiquitos. Porque la conciliación del sueño hay veces es darle Pepa un rato para que se quede dormido. No, pero no solo para eso, para comer, para darle todo, ya Peppa se volvió la Pig. mejor amiga, pues. Pero realmente digamos que puntualmente en el sueño sí trastorna mucho porque altera, digamos, como la producción de una hormona, pues como de una hormona, sustancia que necesitamos para dormir. Entonces no deberíamos tener esos estímulos luminosos, no solo asociado a pesadillas o terrores, sino también como a la buena calidad del sueño. Una pregunta que te quiero hacer y que sé que me vas a matar, pero las abuelas dicen las famosas bebidas de las abuelas. Ay, sí. Agua con No quiero manzana. identificar, no quiero que las abuelas me odien, pero ellas dicen que la agüita de manzana criolla, que la agüita de manzanilla, que de lechuga batavia, que de cilantro, que... Bueno, hablemos del tema. Pero sí sirve. Mira, hay niños que, por ejemplo, le han dado el agüita de agua de manzana y se constipan. Y es que la manzana constipa, ¿cierto? Bueno, funciona, no funciona, tiene relación, se puede, no se puede. Sí. Yo pienso que todas las recomendaciones de la abuela funcionan, ¿sí? Pero médicamente, incluso con pasiflora y con todas esas bebidas naturales, no hay ningún trabajo en niños que diga que funcionan 100%. Pero como esas cosas no hacen mal y lo que te hacen es una rutina, está bien, ¿sí? Porque lo que queremos es educar en rutinas, porque lo que se vuelve un hábito constante es lo que termina llevando a un buen desarrollo de la calidad del sueño. O sea que se podrían utilizar. Pero sí sirve. Lisette Espitia, ¿qué puedo hacer para que una bebé no duerma un ciclo? Una bebé que no duerme un ciclo larguito, ya que la acuesto a los 15 minutos, ya está despierto. ¿Qué puedo hacer? No entendí la pregunta. Está un poquito mal redactado. ¿Qué puedo hacer para que una bebé
que no duerme mucho, no duerme un ciclo muy largo, ya que la acuesto a los 15 y a los 15 minutos ya está despierta, ¿qué puedo hacer? Estaba tratando de entender. Sí, o sea, que se duerme, la acuestan y a los 15 minutos se levanta. Ya se levanta. Exactamente. Día y noche sería la pregunta, porque no sabemos, Sí. pues. Lizeth, nos complementas por ¿Y la de qué respuesta, edad? si es de día, ¿De qué edad? pasan el día en la noche y de qué edad para poderte contestar. A mí me ha pasado esa pregunta de que la van a acostar, ¿sí? Inmediatamente se despierta, como si el colchón tuviera tunas, puticas, ¿no? Y los cargan y se quedan dormidos. Pero eso ya es un hábito. Correcto. Sí. Pero tú, qué bueno, está súper bien. La más conectada. Está muy bien. O sea, sí. Está muy bien. Pero exacto, sí, son hábitos. Tengo una paciente que dormía 12 horas en el día cargadita y en la noche la acostaban en su cunita. Sí. Perfecto. Esos son hábitos que no podemos cambiar. Bueno, mientras nos contesta Lizeth, Teresa González dice, mi bebé tiene 7 meses y medio y por la noche le doy pecho medio dormido. Casi no lo toma, solo siente el pezón en la boca y se vuelve a dormir. Quisiera saber si estoy haciendo bien. Sí, esas son las asociaciones que hacemos también por angustia, por el mini despertar, por el sonido realmente de la boquita, la manipulación, lo que sea, y entonces creemos que realmente la necesidad es hambre. Y ahí lo que está haciendo ella es prácticamente ofreciendo un chupo o un biberón, que es lo que pasa por la noche. El niño muchas veces ni siquiera se toma el tetero, ni siquiera se toma el agua, ¿sí? Lo que generó ya de hábito es la asociación que si no tengo eso, no me puedo quedar dormido. Y ahí es donde empiezan pues realmente los problemas de sueño. Entonces, digamos que la recomendación, dependiendo obviamente de la edad, es que empiece a disminuir progresivamente ese hábito. Que puede que la disminución progresiva de ese hábito esté acompañada de llanto, sí, pero que ella nunca lo va a dejar solo, no lo va a desproteger, siempre lo va a acompañar, pero no tiene que utilizar, digamos, esa estrategia. Hay veces solo hablar, claro. Incluso los libros y lo que está escrito es mucho más estricto. Dice, los papás solo deberían hablar cariñosamente, con un tono de voz cálido, ni siquiera tocar, ¿sí? Obviamente hay veces eso es más difícil, pues uno viéndolos ahí llorando sin sobarlos ni siquiera, ¿sí? Pero la indicación es como para que el papá tenga un poquito más de firmeza, obviamente, y decir, puedes hablar cálidamente, cariñosamente, amorosamente con tu hijo, pero no tienes que seguirle reforzando una asociación. Diana Cabey nos pregunta, mi bebé tiene 1 mes y en las noches se mueve mucho, aún dormida, está en constante movimiento, ¿cómo puedo minimizar esto? ¿Es malo? De verdad siento que no descansa. Hay que mirar si lo que está haciendo por la edad no sea un pujo, que seguramente lo hablaremos en uno de los lives que tendremos posteriormente, pero el pujo es el dolor de cabeza de todos los padres el primer trimestre de vida, porque el pujo es una sensación como si el niño estuviese haciendo fuerza de manera constante, como si estuviera haciendo popó pero no le sale nada, que en ocasiones puede llegar a incomodar a los niños en la noche, a despertarlos, y que simplemente es algo transitorio, que es involuntario, o sea, los bebés no lo quieren hacer, pero el cuerpo los obliga a hacerlo porque es una situación normal en ese proceso de desarrollo, que puede llevar a que los niños se despierten y no necesiten darle leche, simplemente ellos vuelven y se duermen porque están cansados y que están en esa fase de sueño, de lo que tú decías, de descanso, de calma, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar si por la edad lo que está teniendo es un pujo que pueda estar confundiendo a que pueda tener algo sin tenerlo. Bueno, ya para ir cerrando, ya se nos está acabando este espacio. Creo que va a dar para otro live, yo creo. Sí, creo que sí. Hay muchísimas preguntas, estoy tratando de agruparlas. Para ir cerrando, les quiero recordar que mañana tenemos nuevamente live a las 7 de la noche. Vamos a hablar de lactancia y los mitos. Sé que muchas están súper interesadas en este tema, así que no se lo pierdan. 7 de la noche nuevamente nos vemos acá. Recordarles que tenemos 2 números telefónicos, uno que es para la IPS Medellín, exclusivo únicamente para las personas que se encuentran en Medellín, y en el cual pueden pedir citas en el sitio exclusivo donde tenemos el consultorio de Soy Tu Pediatra, y el otro que es para asesorías en línea de Soy Tu Pediatra para aquellas personas que se encuentran fuera de la ciudad de Medellín. Asimismo, recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, @soytupediatra, en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, que es por donde hoy nos están viendo.
Bueno, sigamos con otras dos preguntas. Mónica Ramírez Mesa, primero gracias por este espacio, gracias a ti por seguirnos y estar conectada. Mi hijo tiene 3 meses y quiero preguntar si las siestas deben ser a demanda o lo debo hacer dormir arrullando o alimentándolo. A demanda. A demanda, y si lo quiere Y hacer sí. dormir arrullando, ánimo, y Está si muy no, chiquito. también, Sí. Moni, no hay problema. Con libertad. La siguiente pregunta es Marley Campo. Si el bebé de 3 meses está acostumbrado a dormir con su mamá desde que nació y no concilia sueño solo, y a las 9 p.m. debe tener a su mamá al lado para poder dormir, ¿cómo puedo empezar a generar el hábito de dormir sin necesidad de tener a su mamá al lado? Ahí empieza algo muy bonito y es la transición en la que ya por la edad podrían dormir en su cuartico o en su cuna solos, y más o menos corresponde a esa etapa entre los 3 y los 4 meses. Y ahí uno podría preparar, inicialmente pueden hacer como el espacio de cuna o adaptación de un espacio para él solo en la misma habitación de los padres, y después ya empezar a hacer la transición hacia otra habitación. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos están informando que debemos cerrar. Como dijo- Comprometámonos con otro. Sí, Yo creo eso iba a que- decir. Que como bien lo dijo Juan David, creo que es pertinente que tengamos otro espacio para hablar de sueño. Les estaremos contando cuándo vamos a volver a abrir este espacio. Y diría que no uno, O sino nos dos pueden tres. escribir, Sí. y con las dudas que tengan podemos crear, digamos, Un foro un foro o algo algo que nos que nos permita hacer. permita ir respondiendo como todas Bueno, las dudas. antes de cerrar y como para dejarles a las mamás temas puntuales y claves, vamos a hacer al menos 2 o 3 conclusiones que las mamás se puedan ir tranquilas con lo que escuchamos y con lo que hablamos inicialmente. Juan, empecemos por ti. Pensar que los hábitos de sueño son importantes, ¿sí? Como bien se habló durante todo el programa, pero también no creer siempre que el problema es de nosotros. Los niños pueden sufrir de enfermedades y debemos estar pendientes de esos signos de alarma que nos puede llegar a generar el niño por medio del sueño, y que los pediatras obviamente pues estén pendientes de esa situación. Y ya, la otra es que es importante entender las dinámicas de cada familia, hay que respetar las dinámicas de cada familia, no podemos exigir ni pretender que todas piensen igual. Las mamás deben dejar de compararse con otras familias, que porque la otra duerme, que el otro no duerme. Son familias diferentes, entiendan que cada uno vive su propia historia, y como les digo yo siempre a mis pacientes, la crianza es tú que estás dispuesto a asumir, porque hay muchas cosas que nosotros asumimos como padres y lo hacemos con todo el amor y la gallardía del mundo, como hay otras que tenemos muy claras que no queremos asumir y las vamos a hacer desde un principio. Yo les digo siempre que los padres de mellos o de trillizos o de embarazos múltiples son mucho más juiciosos en todo este tema de sueño que los que están con un solo chico, porque se les vuelve un mundo completo. En cambio, cuando son 2, toman decisiones ya, porque son 2. ¿Sí? Entonces, respetarse mutuamente, respetarse como familia, respetarse como núcleo familiar es lo más importante, y dejen de compararse con las otras personas y háganlo como ustedes les nazca y lo sueñen hacer. André. Establecer rutinas es muy importante, y también lo más importante es liberar culpas. No se sientan culpables porque estuvo llorando un rato más o no, porque respondieron más tarde o no. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, nosotros queremos acompañar este proceso con ustedes, pero también muchas veces es simplemente su sentido común y sus rutinas las que van guiando cómo pueden impactar en la calidad de sueño de sus hijos. Tal vez ligado pues como a lo que dice Juan, es que cada uno reconoce su dinámica familiar y qué cosas realmente quiere asumir o no para impactar. Yo en me el voy sueño. con la última ya para cerrar, y es que tranquilos papás, el ciclo se va digamos acomodando a medida que va pasando el tiempo. Como decíamos al principio, es un ciclo evolutivo y en su momento llegarán también a dormir como lo hace quizás un adulto, y que todo es cuestión de hábitos, como lo decíamos durante todo el live. El ejemplo también es muy importante. Y el ejemplo ¿Qué de la hacemos? familia. Sí, porque muchos papás se duran hasta las 12 de la noche No trabajando, y podemos los niños detrás de pretender- ellos. porque- Exacto. Claro. El ejemplo Bueno, también. muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden gracias. que los esperamos mañana a las 7 de la noche para hablar de lactancia y mitos. A ustedes nuevamente muchas gracias por acompañarnos, Muchas gracias. y que estén muy bien.
Muchas gracias. Chao. Hasta luego.